Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de tutorías de física del programa Tutoría Integral PAR de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En este video trataremos el tema de estática mediante un ejercicio de aplicación. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Al finalizar esta sesión, podremos primero identificar estrategias para enfrentar un ejercicio de tensiones. Luego visualizar el diagrama de cuerpo libre que se genera a partir del enunciado y distinguir todas las fuerzas presentes en él. Identificar los pasos y operaciones que se deben seguir para llegar a la solución del ejercicio. Analizar si la respuesta es correcta de acuerdo a lo planteado en el ejercicio y lo visto en clases con el profesor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero conocer el enunciado y esquema de un ejercicio, identificando cuáles son los datos que se nos dan y los conceptos claves para desarrollar el ejercicio. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y las componentes horizontales y verticales de cada fuerza, los que son necesarios para poder continuar desarrollando este ejercicio. Luego establecer cuáles son las ecuaciones y los pasos que debemos seguir para llegar a la solución. Desarrollar estas ecuaciones encontradas teniendo especial cuidado con las dificultades algebraicas. Para esto tenemos que ir paso a paso para evitar confusiones. Y finalmente dar respuesta al ejercicio planteado, analizando si es coherente de acuerdo a lo que se nos preguntó al principio y de acuerdo a lo que todos ustedes han visto en clases. Entonces partimos primero con el enunciado. Tenemos un bloque de masa M1 que está en reposo sobre una superficie rugosa, o sea que tiene roce, e inclinada en 30 grados unida a un segundo bloque de masa M2 que cuelga verticalmente con una cuerda ideal, como muestra el dibujo, que significa que sea una cuerda ideal que no posee masa. Entonces, lo primero que se nos pide es dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada bloque, luego escribir cuáles son las ecuaciones que se deducen de estos diagramas de cuerpo libre y, por último, nos dan un valor para M1 y para M2 y nos piden determinar el valor del coeficiente de roce estático. Entonces partimos primero con los diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos que identificar todas las fuerzas que están actuando en nuestro dibujo. Para colocar la fuerza de roce, hay que identificar hacia dónde se está moviendo este objeto. Primero, sabemos que tenemos una masa que está tirando hacia abajo nuestro objeto. Por lo tanto, la fuerza de roce se va a oponer a este movimiento. Tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, la tensión de este objeto, una respuesta a la tensión hacia arriba, y los pesos de los objetos hacia abajo. Entonces, cuando tenemos estos cuerpos con superficies inclinadas, es recomendable ajustar el diagrama de cuerpo libre según lo que más nos convenga. Para eso, tomamos como si nuestro plano ortogonal fuera esta superficie inclinada. Y luego colocamos en ángulo y lo alineamos. Entonces recordamos que es un diagrama de cuerpo libre por cada elemento, por cada cuerpo en este caso. Entonces tenemos primero M2, que tiene una tensión vertical hacia arriba y el peso del cuerpo vertical hacia abajo. Luego una masa, la masa 1, que tiene la normal hacia arriba, la fuerza de roce y la tensión en el eje horizontal y el peso del cuerpo. Pero aquí tenemos unas fuerzas diagonales, perdón. Entonces tenemos que recordar que siempre se usan componentes verticales y horizontales. Por lo tanto, mediante trigonometría descomponemos esta fuerza para poder llegar a la fuerza resultante, que sería este esquema de acá abajo, siempre ortogonales. Entonces ahora planteamos las ecuaciones. Primero, para el cuerpo M2, tenemos sumatoria de fuerza N igual a 0, donde la tensión es igual a M2 por G, o sea, el peso del objeto, ya que para que la sumatoria de fuerza N sea igual a 0, estas dos fuerzas son iguales y contrarias. Y en el segundo cuerpo tenemos, como ya lo vimos anteriormente, en el eje Y, la normal, que sería M1 por G por seno de 60 igual a N, seno de 60 que es lo mismo que coseno de 30,
Y en el eje X tenemos M1 por G por coseno de 60 o seno de 30, que es lo mismo, más T igual a la fuerza de roce, ya que es la fuerza de roce la cual se está oponiendo a la tensión más el peso del objeto que está colgando. Entonces desarrollamos estas ecuaciones. La ecuación obtenida, sumatoria de fuerza n igual a 0, sumatoria de fuerza n igual a 0 para el otro bloque y sumatoria de fuerza en x igual a 0. Entonces, ¿cómo es mejor seguir desarrollando estas ecuaciones? En la última parte del ejercicio se da un valor para M1 y para M2, pero lo que más conviene es desarrollar primero algebraicamente estas ecuaciones y al final reemplazar el valor, ya que así se evita confusiones de unidades o de decimales. Por lo tanto, lo que también es recomendable es trabajar siempre en fracciones, ya que así evitamos equivocaciones en cuanto a decimales o diferencias de resultados. Entonces desarrollamos. Lo que se nos está pidiendo es el valor del coeficiente de roce. Sabemos que la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por n. Entonces desarrollamos esta ecuación reemplazando con la obtenida anteriormente. Luego, si se continúa con todo el desarrollo algebraico, se obtiene finalmente que u es igual a m1 más 2m2 partido por m1 por raíz de 3. Y ahora procedemos a incluir acá los valores que se nos dieron en un principio para M1 y M2, donde M1 vale 1 kilo y M2 corresponde a 100 gramos. Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos unidades distintas para el valor de la masa. Por lo tanto, siempre se debe trabajar con unidades que sean iguales para poder trabajar con estas, si no, no se puede trabajar. Por lo tanto, sabemos que 1 kilo igual a 1000 gramos, así que reemplazamos ahora sí en la ecuación, obteniendo un valor final de aproximadamente 0,7. Entonces, procedemos a integrar esta respuesta a nuestro ejercicio. Tenemos que el coeficiente de roce estático de la superficie inclinada corresponde aproximadamente a 0,7. Entonces, unos tips de cierre para este ejercicio. Recordar siempre que hay que leer bien los datos que se te entregan y mirar bien el dibujo del ejercicio. Siempre es recomendable graficarlos con nuestra propia mano para nosotros poder interiorizar el ejercicio y entender el problema y ver las posibilidades que tenemos para desarrollarlo. Siempre anotando todos los ángulos que puedan haber. Aunque no lo usemos, nos sirve para orientarnos más en el tema. Recordar que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180. Y estas ecuaciones que son muy útiles para cuando nos dan triángulos rectángulos. Y recordar siempre la mnemotecnia de coca coca hip hip. Ustedes ya la deben conocer. Y es muy útil para cuando tenemos estos casos de superficie inclinada donde debemos extraer las componentes horizontales y verticales de las fuerzas, ya que siempre se deben trabajar ortogonalmente. Nos sirve para superficies inclinadas, para cuando tenemos tensiones en diagonal y nos dan los ángulos. Nos sirve mucho conocer esta mnemotecnia para saber cómo descomponer estas fuerzas. Entonces terminamos con unos ejercicios propuestos que son similares a los anteriores para seguir reforzando la materia y poder practicar, ya que así es la única forma de interiorizar estos conocimientos y estas habilidades para resolver los ejercicios. Tenemos estos tres ejercicios donde tenemos una masa, en primer lugar una masa que está en equilibrio, sometida a dos fuerzas externas y nos preguntan las magnitudes de las fuerzas. Luego un libro que está sostenido contra el techo y nos piden el módulo de la fuerza también. Y en tercer lugar un ejercicio también de una superficie inclinada, muy parecido al ejercicio que vimos anteriormente, donde nos preguntan la tensión de la cuerda que está sosteniendo este bloque. Entonces, intenten resolver estos ejercicios y si tienen cualquier duda, déjenla en los comentarios o escríbanos un mail y nosotros encantados les resolvemos estas dudas. Espero entonces que les haya quedado claro. Si es que, como dije anteriormente, si tienen alguna duda, no duden en dejarlas en los comentarios. Nosotros felices estaremos atentos.
Y muchas gracias por visitar y nos estaremos viendo en el siguiente video.